Bugs crashing your pack's party? Whether they've got paws or sneakers, your pack deserves a home that's protected from pests. That's where Wondercide comes in. Plant-powered protection made with steam-distilled natural essential oils that actually work. It kills and repels fleas, ticks, mosquitoes, and ants without questionable ingredients or overpowering smells. Safe to use around kids and pets when used as directed. Lab-proven to work fast. And proudly made in the USA. We offer sprays for pets, people, homes, and yards. Plus, spot-on treatments, collars, and even shampoos. Whatever your pack needs, we've got it covered. Founded by a pet parent looking for a better way to protect her dog Luna, Wondercide's now protected over 21 million lives and counting. You might have even seen us on Shark Tank. Go to Wondercide.com and use code WONDER20 for 20% off your first order. That's WONDER20 at Wondercide.com. Wondercide. Protect your pack with plant-powered Wondercide today. La historia maravillosa de Andrea Montañez se registró hace algunas semanas por medio de la revista Bocas. Por esta historia, por esa entrevista llegamos a ella. Y ayer Hazel y yo por interno estábamos hablando de la situación actual en los Estados Unidos, tan complicada para las minorías, tan complicada para los hispanos, para los afro, para una cantidad de comunidades. Y resulta que Andrea Montañez es una mujer transcolombiana que se radicó en Estados Unidos hace algún tiempo y tiene una historia de vida increíble en la que seguramente ahondaremos en algunos minutos, pero además en este momento tan complicado de la historia de los Estados Unidos, Andrea Montañez, buenos días. ¿Cómo es ser mujer trans en ese país en este momento? Muy buenos días, ¿cómo están? Well, es complicado, más complicado de lo que era, porque pues no es fácil ser mujer trans, pero ahorita yo creo que es una división que hay en el país, yo diría que hasta en el mundo, como buscando, ¿cómo se llama? Dos cortinas o dos frentes diferentes y nos están usando de excusa de todo cuando somos una minoría completamente absoluta y aquí sigo viviendo porque pues no, la vida no va a cambiar, toca sobrevivir es la palabra, pero sí está muy complicado. Yo creo que ya hay más riesgos, pero más yo diría no es ni siquiera los gobiernos, sino el odio de la gente en general, porque entienden mal lo que realmente está pasando, porque no hacen una apertura de conocer quiénes son estas minorías, lo mismo que con los inmigrantes. Andrea Montañez vive en Orlando actualmente desde hace algunos años y trabaja con la National LGBTQ Task Force y nos atiende justamente desde el sur de la Florida, Giselle. Andrea, para ubicar también a nuestros oyentes en la historia, un momento de su vida que usted crece en la ciudad de Bogotá con hermanos mayores, 2 hombres, una mujer, y en un momento de su vida empezó a estudiar Derecho y de repente encontró que era un trabajo y leía yo que se le hacía un camino mucho más emocionante. Usted fue detective del DAS en los 80s, al final de los 80, en inicios de los 90, una época muy difícil en nuestro país. ¿Cuál fue esa o qué había en su interior? Porque con toda la historia de vida que ya nos va a empezar a contar, pues se me hace extraño que lo que le haya querido hacer era algo así emocionante y también peligroso. Yo creo, complicado, siempre he tenido como una capa sin querer de ayudar y de llamados y he sido de cambios drásticos, como lo acabas de decir. Yo soy hija de un oficial de la policía y crecí entre los militares y la policía, o sea, me llamaba la atención la defensa de cosas del país y entré a la universidad pues a estudiar Derecho porque pues mi papá no quería que entrara ni a la policía ni al ejército, pues los peligros que había en ese momento, pero amigos míos y amigas mías ya habían entrado a trabajar con la policía y vi cómo los habían matado por enfrentar estas mafias y me dolía muchísimo. Y en el externado, cuando entré ya a mi tercer año, me toca el general Maza, de profesor de Derecho Penal y Criminalística, de penal no, perdón, de Criminalística, y empiezo a hablar del DAS y empiezo a explicar qué es el DAS. Yo conocía a la policía, pero no el DAS en 100%, no sabía. Y hablando con él y yo era muy pendiente con todas las confusiones, porque no me estás preguntando eso, te estoy contestando la pregunta del DAS, era siempre el llamado, siempre me dolió el Palacio de Justicia, que todavía estaba muy más pequeña, me dolió también el golpe cuando mataron a Guillermo Cano, cuando mataron a oficiales de la policía que eran compañeros de mi papá, el de Tranquilandia, el coronel Ramírez,
Y todo eso me llamó como yo quería participar y completamente seguía viviendo esa parte de Andrea, pero igual tenía esa ganas de hacer algo creía en la patria, creía que el llamado de la patria existía, como si fuera una vocación. Además, era lo que usted bien sugiere, Hazel, una cosa tan peligrosa como ser Sí. agente del DAS en ese momento tan convulsionado de nuestra historia, pero también tener una historia interior, Andrea, que era muy convulsionada y que usted no podía compartir. Ujú. Andrea era agente del DAS. Y cuando mataban a alguien en aquel momento tan complicado, ella se comunicaba en ese momento, Ricardo, con su esposa y le decía desde un teléfono público: no me mataron a mí, estoy vivo, te quiero, adiós. ¿Cómo recuerda ese momento tan duro de la vida, Andrea? Es otra época, porque lo acabas de nombrar, son los 70s, 80s, 90s, que no hay ninguna tecnología como ahora de comunicarse. Entonces, en particular cuando Pablo Escobar daba la orden de matar, que empezó a pagar por policías o por detectives y mucho más dinero por los que eran del bloque. Ujú. Y como no había comunicación, pero aparecía agente del DAS asesinado en Medellín y pues mi ex sabía dónde estaba yo, entonces buscaba un teléfono, simplemente decirle: estoy viva, aquí estoy y ya, y colgaba, porque la Qué seguridad de todos, fuerte, ¿no? qué Claro, duro. no soy yo, pero era otra persona que tenía, porque eran tantos que no, que los nombres no se identificaban de inmediato, era una guerra absurda, bueno, y vivirla fue duro, sí, nunca se olvidará eso. Andrea, algo muy fuerte en la historia y lo mencionábamos también al inicio de haber crecido con la hermana, con la figura más de papá que era policía, y me imagino yo, los tiempos bien o mal han cambiado, pero siempre tiene uno como esa perspectiva de cuál es el pensamiento muy masculino que existe en la fuerza pública, no solamente de Colombia, sino del mundo. Y ahora con todo lo que vivimos, los niños tienen acceso a un montón de información, los papás tienen acceso a un montón de información y ahora están satanizando, no sé, como que si uno ve algo en un medio de comunicación, entonces estás influyendo en lo que pueda pensar un niño, pero en esa época usted tenía dudas y tenía conflictos con cosas que sentía y pensaba y no veía nada de eso ni en televisión, ni en la radio, ni en las películas, y aún así es algo que existía, y quiero que nos hable un poco de esa perspectiva porque la gente cree que eso son cosas que se pueden como aprender, o que de repente una niña se sienta como: yo no me siento bien niña y no lo está viendo en televisión. O sea, en su caso usted nunca vio nada diferente, sino que era algo que sentía. ¿Cómo fue ese proceso de entender? Además, yo siento que 70s, 80s, pues era un trasfondo social completamente diferente, y me imagino que fue muy duro como llegar en paso a entender como qué es lo que le estaba pasando. Durísimo, la gran pregunta es durísimo porque era una época en la cual no hay dónde leer, no hay dónde escribir, yo no sabía qué tenía, era porque tenía siempre, desde chiquita me acuerdo jugar con las muñecas de mi hermana, también jugaba con los soldados, pero también me imaginaba estas muñecas con uniforme de soldado, eran como las dos vidas. Y, o sea, sí, porque me gustaba, yo no te voy a negar, siempre me han gustado las armas y eso, pero decía, pero una combinación, y en esa época menos, porque mujer policía más escasas que eran en esa época que ahora, Ujú. pero también pasaba al colegio y yo empezaba a mirar a las niñas del colegio, me encantaba ver los uniformes, me encantaba ver las faldas, a veces hasta me decían depravada, que lo que haces mirando, pues miraba fijamente, pero era como imaginándome esa ropa en mí y yo no entendía el por qué. Y lo Ujú. más difícil que la gente no sabe, la gente siempre cree esto, es que y me confundía más porque los hombres no me gustaban y nunca me han gustado, entonces más loca, más confusión No, tenía. Andrea, Porque qué si yo hubiera fuerte. sido, si soy gay, pues che, de pronto eso es lo que pasa, pues que no me gusta. Me acuerdo Ajá. que cuando salí del closet después con mi amigo del colegio, el negro, que es un súper amigo mío, me preguntó: oye, con tantas veces que estoy borracho, ¿no te aprovechaste? Y me dije: pendejo. Y nunca me han gustado los hombres. Nunca. Entonces, lo que digo con eso es más confusión, Ajá. porque ¿a quién carajo le cuento esto? Ujú. ¿Quién lo va a entender si yo misma no lo entiendo? O sea, Claro. y eso vivió todos los procesos de mi vida hasta que, bueno, ahora sí está en todos lados y la gente lee, pero no, uno nace, yo soy una prueba de que siempre lo llevé hasta que no aguante más. O sea, como lo he dicho y lo he dicho varias veces, como aprendí a ser undercover, aprendí a ser una persona disfrazada todo el tiempo hasta que ya me cansé, ya no pude más de disfrazarme de la otra, de hombre, porque sale quien era. No es que me convierta, es que era la misma, siempre he sido la misma persona.
Andrea Montañez comparte su historia con nosotros esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son 2 días. Una historia absolutamente poderosa de un exagente del DAS en una época convulsionada de nuestro país que por dentro se sentía de una manera completamente distinta. Andrea se confronta un día con Andrea. Andrea era una trabajadora sexual. Esa trabajadora sexual creía que la Andrea de esa época quería acceder a ella. No, Andrea era llena de dudas, de preguntas, de cuestionamientos. ¿Quién es Andrea y por qué es tan importante para usted, Andrea? Andrea es un cambio radical en mi vida. Andrea, yo cuando trabajaba en el DAS en Medellín haciendo pues tus informantes, pues, los informantes vienen, así como en películas siempre vienen de trabajadoras sexuales y personas en la calle. Y una de las trabajadoras sexuales me asignaron como informante cuando me di cuenta era una persona travesti, que es lo que se decía en la época, ¿no? Travestis. Y era la primera que yo ya había visto en periódicos, ya algo había visto a Roberta Close, la modelo brasilera, pero esa era la primera que me hablaba, que yo sentía la energía o la magia, algo, sentí que me confundió muchísimo cuando empecé a hablarle y entonces fuera de preguntar las cosas de narcotráfico, estas cosas, le empecé a preguntar cosas personales y ella me decía, pues ya usted, todos los policías son la misma cosa, si quiere acostarse conmigo ni se preocupe que igual me paga por la información. Le dije, no, yo no quiero eso. Yo quiero es hablarte, conocerte. Entonces ella me dijo, tú escondes algo, ¿tú quién eres? ¿O qué estás buscando? O sea, ya me empieza al revés a interrogarme a mí. Y me confunde más porque pues yo siempre que protegí como con una pared a todo el mundo que nadie sabe, me volví vulnerable con ella, súper vulnerable. Y empezamos a tener conversaciones y ella me contaba y ella me convenció una vez en cuarto, encerradas, de vestirme. Me pegó una maquillada espectacular, me puso eso, pero yo era más asustada, yo no sabía, pero ¿qué me está pasando? Yo soy la super detective, estamos buscando y aquí yo vestida encima de mis compañeros me van a matar, me van a linchar, donde la mafia sepa, yo hasta aquí llegué, pero no, entonces súper confundida, después de ese evento no la vi por mucho tiempo, no la encontramos, no aparecía ninguna información, hasta que apareció torturada, la cortaron, lo que hacían en la época del narcotráfico, la destrozaron. Y entonces yo me bloqueé ahí mismo y dije, no, esto no puede ser menos, ahora yo no puedo hacer esto, que es la locura mía, mira cómo va a terminar. O sea, la confusión me puso un bloqueo por varios años, un bloqueo que duró años, que yo ya no tenía esas locuras que me pasaban cada rato. Pero ya cuando no pude más y cuando decidí salir y escoger el nombre, yo escogí el nombre de Andrea en su honor, porque fue la primera persona que me reflejó quién de verdad era yo, que existía, que sí tenía algo. Y de ahí viene mi nombre. Andrea, ¿cuáles fueron las principales dudas o preguntas o sí, las respuestas que le dio esa Andrea la que honra con el nombre, que le ayudó a resolver de tantas dudas y encontrar la primera persona que la entendió y que encontrado usted además un lugar seguro para poder preguntar todo lo que llevaba guardado ahí un nudo en la garganta? ¿Cuántos años? Wow, me confundía. Las preguntas eran pues yo preguntaba, ¿cómo haces? Pues, además que tenía un cuerpazo. Y me explicaba, pero es diferente. Ahora me explicaba hormonas, pero me explicaba hormonas que conseguían ilegalmente, porque en esa época no había médicos, no había los tratamientos que existen ahora, los cuidados que hay ahora. Entonces, pero ¿cómo han sido hormonas? O sea, yo diría que me dejó más loca, pero me dio la fuerza de sentirme de que no soy única, que no era mi única locura, que yo sé que estábamos en carreras completamente contrarias, que yo no quería o sea, convertirme para terminar en la calle, sin denegar que es un trabajo, porque no deniego a nadie que haga eso, pero quiero decir, no era para mí. Pero esa parte, pero igual ella me daba esa fuerza y me decía lo que ella luchó, que desde chiquita, porque ella también me habló que cuando pequeñita su papá la echó de la casa, que su mamá también la maltrataba, los niños o sea, le fue sufrió muchísimo hasta que dice que encontró una persona que la ayudó, una persona trans, que la llaman las mamás trans, y la ayudaron a salir adelante y a proteger. Y bueno, y la calle fue su supervivencia, ¿no? Y eso me enseñó a que no era única, que no era mi única, o sea, que yo no estaba, o si estaba loca no era la única. Que había algo más, y que era algo más espiritual, y que era algo que luchaba, porque mira, que chiquita, y que uno podía llegar a eso es lo que más me tenía, wow.
cómo hace uno todo esto cuando no había un conocimiento a qué doctor vas a ir o Claro. a todas estas cosas, era de miedo, pero también me daba sueños. Andrea, por su trabajo actual, por su vida actual, usted, como bien lo dijo, ya es usted, ya se puede expresar, ya es absolutamente libre. Seguramente mucha gente también la busca de alguna u otra manera diciéndole, ¿qué hago? Ayúdeme. ¿Cómo se aborda una situación como esas en su vida actual? Sí, directamente, y por eso decía a veces hablar, porque cuando hablas en radio, cuando haces una revista, cuando hay una noticia, tienes millones de personas que te escriben odio, porque el odio es horrible, Mm. pero aparece uno, dos, tres, cuatro, cinco que te están diciendo gracias, que son otras pequeñitas Andreas o grandes Andreas, adultas o personas que ya te dicen, "Oh, gracias por luchar por las voces que no tenemos", y eso me deja hablar, porque te lo juro, cada vez que tú posteas algo, la mitad que vas a leer es odio. Y no solo acá en Colombia, en cualquier lugar del mundo, pero lo hago con eso. A veces encuentro personas en la calle, me dan las gracias que yo no conozco, no, para eso no lo hice. O me piden el apoyo, me dicen cómo entrar. Ahora es diferente. Ahora ya existe, tú vas a un mental health, ya los doctores, bueno, nos están trabando, pero así fue hace varios años que todo tiene más. No es fácil, pero eso me da otra vez el espíritu, me puso la capa otra vez, yo diría, de ser una luchadora, me volvió a dar como lo dijo antes, cuando estaba en el DAS, creía en un país y creía en eso y pero también tenía armas y era diferente. Ahora creo que mi voz se volvió mi poder. No, yo no diría que increíble o no, pero cambiar una vida o ayudar una vida a que pronto no se vaya por el camino equivocado, no se el alto nivel de suicidio, el alto nivel de violencia. Me contacté con gente de Medellín, de Bogotá, de comunidad trans que se han comunicado conmigo de Colombia, Ujú. que yo nunca la viví. Entonces me encanta eso. Claro. Y he conocido el caso de, perdona los nombres, de Sara Ley, la muchacha que torturaron en Bello, Antioquia. Eso me marcó muchísimo Mm. también. Andrea, Porque sí, Andrea Montañez fue detective del DAS en un momento muy complicado de nuestra historia. Tenía una historia interior que no podía compartir. Ahora con mucha libertad la comparte. Y no solo eso, es activista trans en Estados Unidos en un momento tan complicado de la historia de ese país como este. Andrea, lo suyo son las emociones fuertes. ¿Qué era más difícil? ¿Esa época oculta usted de usted misma y del mundo entero combatiendo el narcotráfico y la delincuencia? ¿O esta época donde es absolutamente libre, pero en donde en un lugar del mundo en el que tal vez algunas veces también le toca ocultarse? wow, muy buena pregunta. Yo diría la gran diferencia de las dos épocas es que en esa época yo sabía quién era el enemigo o sabía a quién buscaba y de qué me estaba defendiendo, pero ahora no es que me oculte porque es más difícil ocultarme porque es mi vida normal, ya no otra. Y bueno, y sí, cuando te vuelves un poquito pública, pues peor. Ahora el problema, como lo dije antes y lo reiteraré, es la ignorancia, es el enemigo más grande. A lo que más miedo le tengo a la gente que es ignorante y actúa sin preguntar quiénes somos o toman, como es el problema que hay ahora. Ya tú nombraste hace tiempo los influencers, que alguien dice que una cosa y la gente lo sigue, lo que dicen del uno o del otro. Y eso es más peligroso. Yo diría que en este momento, sin tener miedo, porque si sobreviví a tantas cosas, yo creo que va a sobrevivir más, va a llegar otro poquito más lejos y este momento es diferente, no sé cómo explicarlo, es diferente. En el otro sabía que me enfrentaba, bueno, también tenía la juventud de la adrenalina y otras cosas y también la revancha que tenía. Ahorita realmente yo no tengo, ahorita no es enemigos, es educar la gente, es porque qué daño estamos le haciendo al mundo, o sea. En esa época, esa es la gran diferencia, son dos guerras diferentes. Ahorita es como más quisiera tratar al revés, no con armas, y tampoco con amor, sino con la verdad, con las oportunidades de que abren fuerzas, como lo he dicho y lo diré siempre, para mí no, en ese momento yo no busco ninguna aceptación ni de mí ni de la comunidad, pero sí un respeto. Como yo respeto a los demás por tus creencias o tus cosas, cada uno tiene que aprender, tenemos que llegar a ese nivel, entonces por eso digo que son diferentes. Son de miedo, pero lo que aprendí en esa vida de antes me hace sobrevivir más fácil ahora, yo creo.
Andrea, uno a veces en la vida no toma decisiones con cosas mínimas como, no sé, sacar un video, empezar a hacer algo que de repente, no sé, pintar, cosas que uno lo ve como no monstruo, pero como algo grande, y uno dice, no, ¿qué va a decir este? No, ¿qué va a decir mi familia? No, ¿qué va a decir? Y con cosas que comparadas con su historia, pues, no sé, perseguir un hobby, cambiar de trabajo, cosas que al final del día no representan un cambio tan grande como la identidad total de salir a decirle, no sé, usted ya trabajaba en TSA en los Estados Unidos, compañeros de colegio, dos esposas, hijos, sus papás, su papá, que me imagino más el pensamiento que debe tener. De nuevo, no se quedan pequeñeces pues, de, ay, ¿qué dirán? El papá de Andrea decía, un hombre no llora ni aunque le estén arrancando las tripas, decía el papá. Exacto. Entonces uno se quedan cosas de qué dirán con cosas que, de nuevo, comparado con su historia, son pequeñeces. ¿Cómo fue ese proceso de decir, ya no más, lo voy a hacer y que digan lo que digan y seguramente que se alejen los que se tengan que alejar, pero no me imagino cómo fue ese momento de dar el paso de decir, vamos con esta y que sea lo que tenga que pasar? Yo creo, para mí en particular, que no empecé tan tempranito, entonces yo creo que lo he hecho casi todos los días de mi vida. Estoy otra vez volviendo a enfrentar eso que me estás nombrando. Siempre me va a quedar la curiosidad porque no lo sé, porque nunca le confesé ni a mi papá ni a mi mamá quiénes éramos, porque pues, ni yo misma sabía quién era. No te puedo decir si me iban a rechazar o no me iban a rechazar. Nunca lo sabré, yo no creo, porque ellos son llenos de amor. Ahorita los dos están ya llegando a sus 90 altos. Mi papá cumplió 88 este año y no ha sido fácil, pero tampoco ha sido, pero el amor de los padres está ahí. Hablando de esa parte, quiero decir, hubo momentos en diferentes partes, ya no podía más, había mucha confusión, había momentos de doble vida, porque ya la tenía cuando estaba trabajando ya en el gobierno federal. Yo ya estaba viviendo, digamos que salía, me cambiaba de vivir como Superman en la estación, ¿cómo llaman? En la cabina telefónica, pero lo hacían los parqueros de Walmart. Y ahí me cambiaba, me maquillaba, entraba, compraba uñas postizas, me ponía y salía, y antes de volver a casa ya estaba, digo, que todavía mi hijo y todavía ya estaba en problema con la segunda, y me cambiaba y volvía otra vez a lo normal. O sea, era súper difícil. Yo había empezado la transición oficialmente con TSA, pero eso demoraba, no lo podía decir todavía en público. Me confundía mucho. O sea, había momentos hasta que voy a llegar al momento que ya no pude más, pero hubo un día que casi decidió porque fui a la clínica que ya estaba haciendo mental health y ya había empezado el proceso hormonal, y un día llegué a a la clínica y me hicieron un ID de la clínica, por digo, ya con el nombre, con Andrea y con mi foto, y me sentí súper emocionada. Entonces lo quería mandar a la psicóloga que tenía. Entonces se lo mandé a ella en el teléfono, le mandé la foto, y la foto decía, por fin me estoy viendo quién soy, esta es la que soy siempre. Cuando lo mandé me di cuenta que se lo mandé a un oficial de TSA, yo era supervisora, yo era la jefe. Y yo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Y entonces lo primero que hacemos en la nueva época es bloquearlo. Le dije, y que ganó bloqueándolo, va a cantar a todo el mundo. Entonces lo desbloqueo y le escribo y le digo, borra esto, si tienes una pregunta, por favor, llámame. Entonces él solo me contestó, ¿de qué estás hablando? Yo no tengo nada que borrar. Entonces, no sé si me da tranquilidad. Eso era ya en la tarde, y yo trabajaba el otro día en la mañana, y yo me tenía, como era la supervisora, yo tenía 100 oficiales al frente mío que les daba como quien dice, los buenos días y las instrucciones, y él ahí, yo iba más asustada, apenas me monté al bus de empleados. Cuando vi a alguien riéndose y con el teléfono, porque es lo que hacemos todos los días, pues si se están burlando de mí, yo ya me volví viral, todo el mundo tiene la foto. En ese transcurso del bus, entonces yo ya tenía mi speech, I coming out. Ya todo el mundo lo va a ver y ya se acabó esto, ya no más. Entonces ya venía listica a decirlo todo, y cuando me formo, toda la gente riéndose, pero es porque se ríen de la vida, pero yo dije, todo el mundo está riendo. Me estaba imaginando como las películas de bullies. Claro. Sí. Todo el aeropuerto se está riendo. Que uno cree que todo el mundo sabe lo que uno tiene por dentro y la gente no se da cuenta. Y que les importa, que es lo peor. Entonces cuando este muchachito, él se me acerca, lo primero que hace es acercarse y me dice en mi oído pacífico, jefa, no se preocupe, yo a usted la respetaré toda la vida por lo que usted ha hecho por mí. Eso fue todo. En español, que habla español, pero me dice en femenino, jefa. Eso me dio la tranquilidad total, pero también me puso más, no le contó a nadie, o sea, nadie lo supo ese día.
Y él lo guardó hasta el día que ya obviamente lo hizo oficialmente. Qué Entonces quiero, tranquilidad. Pe- pero claro, volví y me calmé otra vez, pero ya cada rato era más. A veces yo ya empecé a hablar con prensa en puño y cuando a veces me veían en el noticiero, la gente no me reconocía. Cuando salí en la portada de una revista LGBTQ que me hizo una entrevista, dije, ay, no, ahora otra vez la embarré. O sea, ya no podía más. Ya la verdad me estaba ganando. Ya Andrea estaba ganando la batalla. Y mira que con Colombia esperé muchísimo más porque hacer esto que estoy haciendo ahora ha sido súper difícil. Cuando salió Bocas, gente del DAS, que yo le tenía mucho miedo que iban a decir de mí, que respetuosos, porque ellos recuerdan es quién era yo, con quién arriesgaron sus vidas, con Claro. quién hicieron. Entonces fue increíble la recepción y las cosas que me escribieron y ahorita estamos amigos en los grupos. Sé que a algunos les debe molestar por cosas de convicción y todo, pero me están viendo diferente y están viendo la comunidad diferente. No sé, Entonces, usted nos contó, sí. Andrea, de su papá, que ya tiene 88 años en este momento, sus hijos, sus exparejas, pero sobre todo el entorno más cercano, su papá. ¿Su papá le dice mija? ¿O cómo funciona eso? Los dos, se le escapa y mi mamá lo regaña. Ay, Mi mamá me dice mi hija, pero mi mamá lo regaña, mi mamá súper orgullosa. Yo tenía miedo cuando salió Boca, además que Boca yo salió antes de lo que yo esperaba, que les iba a avisar cuando ya la estaban leyendo antes de que yo les avisara, pero mi mamá, pero no, están bien. Con mi primera ex tengo una relación muy buena. Ella fue la que me aguantó en el DAS, o sea, fue otra. Con la segunda no, pero yo diría porque es más mi culpa. Yo nunca busqué el acercamiento y la engañé siempre. Yo no puedo culpar a las porque las engañé, o eso es un engaño. Esté con otra persona, no, eso es un engaño de vida horrible. Me engañé a mí misma, entonces nunca hemos conversado con la segunda, entonces no lo puedo decir. Mi hija es súper encanto conmigo, es mi mejor aliada, yo creo, mi mejor amiga y le encanta, ella ha venido a vivir ella vive en Colombia, pero ella viene mucho acá. Y tengo un hijo acá también, él también. No ha sido fácil para él, no, obviamente que no ha sido fácil, pero me respeta con el alma y me quiere muchísimo, nos vemos. Lo único que dicen es le encanta verme feliz, porque pues me dicen de una persona amargada que no tenía sonrisas a verte sonreír todo el día, eso es lo que más me gusta, ¿no? Nunca les digo ni a la una ni a la otra porque que soy madre, porque yo no soy. Ellos nacieron de la misma madre. Yo soy madre trans de niñas, de niñas no, de jóvenes o adultas trans de pronto que he ayudado, sí, pero no de mis propios hijos porque tienen sus madres Claro. y son buena madre. Y mi hija me llama Mapi Mm. y, y mi hijo me felicita, ¿no? O sea, en el día que es y no tiene nada, o sea, y lo respetaré siempre porque uno tiene que saber quién fue y además que esperé muchísimo siendo la misma persona. Y no es fácil, la verdad. Y como te digo, todos los días, cada vez que hablo en Colombia hay mucha gente que no sabe dónde estaba yo. Entonces Ujú. empiezan a aprender. He encontrado contra esta, mi primera novia escribiéndome, manda. epa. Y seguro después de esta charla también, Andrea, ¿es usted? Andrea, Sí, gracias. sí, porque ahora dije todo. Sí, claro. Andrea, qué gusto conocerla. Un abrazo gigante y Gra- gracias por atendernos y compartir su historia con tanta generosidad. Gracias. We use sunscreen para proteger la piel, ¿verdad? So why not be proactive protegiendo tu salud bucal también? Hola mi gente, soy Amara la Negra y con el sistema de prevención activa Colgate Total, tú puedes ayudar a prevenir problemas bucales como las caries y gingivitis antes de que empiecen. The reformulated toothpaste, innovative toothbrush, and refreshing antibacterial mouthwash were designed to work together to be 15 veces más efectivos reduciendo bacterial buildup, la causa principal de los problemas orales en solo 6 semanas, starting in week 1, compared to a non-antibacterial fluoride toothpaste and a flat-trimmed toothbrush. Eso es prevention power, baby. Compra el sistema de prevención activa Colgate Total visitando shop.colgate.com/total. Protect your oral health and be dentist ready.